Meditation is one of those things in life that you basically need a little theory about. La meditación es una de esas cosas en la vida que uno necesita un poquito de teoría para practicar. But you actually learn what it means and you learn how to meditate through practice rather than through theory. Pero en realidad aprendemos de la meditación con la práctica real, con la experiencia, antes que con la teoría. I mean, you could study meditation in the world's religions. Podemos estudiar meditación sobre las religiones del mundo. You could study the Christian mystical tradition. Podemos estudiar la tradición mística cristiana And become a world expert on them. And become a world expert. y ser expertos del mundo sobre el tema. But that's very different from actually knowing what you're talking about. Pero es muy diferente esto de saber realmente de lo que estamos hablando. And because of the nature of this experience, Debido a la naturaleza de esta experiencia, one of the Desert Fathers, John Cassian, in fact, says that experience is the teacher. John Cassian, uno de los místicos del desierto, decía que la experiencia es la maestra. And I think this means that the Holy Spirit works and teaches us directly. Esto significa, creo yo, que el Espíritu Santo nos enseña en forma directa. And that's what I mean by going into the cave. Y esto es lo que quiero decir cuando digo que vamos al interior de la caverna. It's not standing outside the cave and thinking about your feelings or ideas concerning it. No es cuestión de pararse afuera de la caverna y pensar qué es lo que pienso yo de toda esta experiencia. So experience, the Holy Spirit teaches us through our experience, but directly. La experiencia del Espíritu Santo nos enseña en forma directa a partir de la propia experiencia. Now this means that whatever your experience may seem to you to be, Y esto significa que cualquiera sea la experiencia que ustedes sientan que tienen, that will be how the Holy Spirit is teaching you. es la forma en que el Espíritu Santo les estará enseñando. Now, it might sound as if the Holy Spirit teaches me through my experience, Puede sonar o parecer que el Espíritu Santo me está enseñando a través de mi propia experiencia. that we go into meditation, Vamos a la meditación and then suddenly the class with the Holy Spirit begins, y de pronto comienza la clase con el Espíritu Santo and we start to download all this valuable information, y comenzamos a bajar toda esta información valiosa and we are given high mystical insights. y se nos entregan perspectivas místicas profundas. In reality, what we probably discover En la realidad lo que descubriremos probablemente is that our minds are completely confused and distracted. es que nuestras mentes están completamente confundidas y distraídas. That's the experience we're aware of. Y esta es la experiencia de la que somos conscientes. So we feel, oh, the Holy Spirit should be teaching me. Sentimos, el Espíritu Santo debería estar enseñándome. So obviously the Holy Spirit doesn't want me in his class. Así que me parece que el Espíritu Santo no me quiere en su clase. So we give up. Y abandonamos. Actually, the Holy Spirit is teaching us through our experience. En realidad, el Espíritu Santo sí nos está enseñando a través de nuestra experiencia. It's just that we all have to start from where we are. Lo que pasa es que simplemente deberemos comenzar desde donde estamos. If I learn Spanish eventually, Si en algún momento aprendo español, then I'm not going to start at an intermediate group. no voy a comenzar con un grupo intermedio. And the first thing I'm going to have to discover is, how little capacity I have for the language. Y lo primero que voy a descubrir es qué poca capacidad tengo para este lenguaje. But a good teacher or a good class Un buen maestro o una buena clase will encourage me that, okay, well, you're not the first person who's learned Spanish.
Y me van a animar y diciéndome, no, no sos la primera persona que comienza a aprender español. And if you want to learn, this group and this teacher will really support you. Y si querés aprender, este maestro y esta clase te van a apoyar. But there isn't any point, well, there's little point in coming to the class unless you will do some of the homework. Y sí, hay un punto que me indica que si yo voy a la clase, algo de trabajo tengo que hacer. I mean, I suppose you could learn Spanish if you had enough time, just by going to one Spanish class a week. Creo que no aprenderías algo de español yendo a una clase por semana. But probably what would happen is that, hopefully, you would, or I would, develop an interest in the language. Pero lo que va a ocurrir es que voy a desarrollar un interés por el lenguaje. I would learn that I can learn, taking small steps, Voy a aprender, que puedo aprender tomando pequeños pasos, being patient, ser paciente and I would begin to learn. y comenzaré a aprender. And my desire to learn would be strengthened. Y mi deseo de aprender se fortalecerá. So I think it's similar to learning to meditate. Creo que es parecido a aprender a meditar. We need to learn, we need a support group, Necesitamos un grupo de apoyo, necesitamos aprender, but also we need to practice. pero al mismo tiempo necesitamos practicar. But it may take time even before you get into a regular practice. Pero It puede- will take time. Tomará tiempo antes de que comencemos una práctica regular. You may sometimes group leaders say to me, I think some of the people in my group only meditate once a week when they come to the group. Algunos líderes de grupo me dicen que algunas personas meditan solamente el día que van a meditar en grupo. Well, we don't give certificates on meditation, Bueno, no damos certificados sobre meditación. so it's up to each person to decide. Cada persona deberá decidir qué es lo que va a hacer. But I think coming to the group is a sign that there is a desire to learn. Pero venir al grupo es un signo que nos indica que hay un deseo de aprender And little by little, the motivation would be strengthened. y poco a poco la motivación se verá fortalecida. So learning a new good habit Aprender un buen hábito is similar in reverse to unlearning a bad habit. es en reversa similar a desaprender un mal hábito. I met a young girl, that 16-year-old girl that's in a school retreat, Me conocí a una chica de 16 años en un retiro de un colegio and she told me that she spent 6 hours a day on Facebook me dijo que pasaba 6 horas por día en Facebook. and was staying up until 2 o'clock in the morning. Se quedaba despierta hasta las 2 de la mañana. And she said, I think that's too much, don't you? Me parece que es demasiado, ¿no te parece? Me preguntó. So I said, yeah, I would say so. It's a little addictive. Y sí, le dije, me parece que es un tanto adictivo. So she said, do you think meditation would help me? ¿Vos te parece que la meditación me va a ayudar? Me preguntó. I said, I'm sure it would. Seguro que sí, le dije. And a few months later, I met her teacher, Y unos meses más tarde me encontré con su maestra, who said that one day at the school, this girl came running over to her with a big smile. y un día dice que la niña llegó al colegio con una gran sonrisa. And she said, I'm doing the meditation at home, Estoy meditando en casa, le dijo, and I'm only doing 2 hours a day on Facebook. y solamente estoy 2 horas en Facebook por día. So a learning process happens through time. Entonces, un proceso de aprendizaje tiene lugar a través del tiempo. Okay, would anyone like to raise any questions? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Sí. Me gustaría saber si San Benito, en otras
Si San Benito estuvo de algún punto vinculado o no con la meditación cristiana, si la tomó, si la propagó, la impulsó. Esa es la pregunta. Well, as I said, Benedict spent the first part of his monastic life in solitude. Como dije antes, San Benito pasó gran parte de su primera parte de su vida en soledad. And learnt self-knowledge, Aprendió el autoconocimiento learnt to master himself. y aprendió a manejarse a sí mismo. Then he was invited by some local monks to become their abbot. Y luego fue invitado por algunos monjes a convertirse en su abad, But he was a bit too demanding on these monks, so they tried to poison him. pero era demasiado demandante con respecto a la disciplina con estos monjes y trataron de envenenarlo. So he decided that he could probably do better somewhere else. Así que pensó que podía estar mucho mejor en otro lado. And according to his life, he then began to form a number of what we would call small communities. Y en su vida comenzó a formar lo que hoy llamaríamos pequeñas comunidades. And throughout the rest of his life, he learned from the experience of life in community. Y a lo largo de los años aprendió a partir de esa vida en comunidad. And he wrote a rule, or he actually edited a pre-existing rule, Y escribió una regla o editó una regla que ya existía, the rule for monasteries, la regla para los monasterios, which was at the time only one of many different monastic rules. que en esa época era solo una de varias otras reglas monásticas. The monastic world was a bit of a chaos, El mundo monástico en esa época era un tanto caótico and Rome doesn't like chaos, y a Roma no le gusta el caos, although it is a bit chaotic itself. aunque Roma es caótica en sí misma. And so Pope Gregory the Great, who had been a monk under the rule of Saint Benedict, Y el Papa Gregorio el Grande, que había sido un monje bajo la regla de San Benito, declared that the rule of Benedict would be the rule for monks in the Western Church. declaró que la regla de San Benito sería la regla exclusiva para el monasticismo occidental Saint Basil's was the rule for the East. y la de San Basilio era la regla para Oriente. So this meant that the rule of Benedict became one of the great formative forces in Western culture. Así que la regla de San Benito se transformó en uno de los elementos formativos monásticos más fuertes en Occidente. So for perhaps 1,000 years, it was the most influential document after the Bible. Y por un siglo más o menos fue el documento más influyente Por 1000 luego de la Biblia. Por 1000 años. 2000 años, ha sido el instrumento más influyente luego de la Biblia. If you think that the monastic world, the influence it had on the development of society, politics, economy, education, En el mundo monástico, en el desarrollo de la sociedad, la economía, la política. so the rule is a little document. La regla es un pequeño documento, It's not a theological treatise. no es un tratado teológico, It's not a mystical piece of writing, no es una pieza escrita mística, but it is a document of great wisdom, pero es un documento de gran sabiduría which of course has to be interpreted que debe ser interpretado and applied in the circumstances of our own time. y aplicado a las circunstancias de nuestra propia época. And its great genius is that it creates or describes a way of life Y su genialidad es que describe una forma de vida
which is a seeking for God above everything else, que es una búsqueda de Dios por encima de todo lo demás, with other people, con otras personas. and it gives us the wisdom of keeping that priority as our goal of life, Y nos da la sabiduría de mantener esa prioridad como nuestra meta en la vida and living in community without killing each other. y poder vivir en comunidad sin matarnos unos a otros. And with a life that is based upon moderation, Con una vida que está basada en la moderación, a balanced use of time, una utilización del tiempo equilibrado, work, prayer, and study, trabajo, oración y estudio, reflecting the three dimensions of our humanity, body, mind, and spirit. reflejando las tres dimensiones de nuestra humanidad, cuerpo, mente y espíritu. But he says, this at the end of the rule, he says, this is a little rule for beginners. Y al final de la regla dice, esta es una pequeña regla para So principiantes. this is elementary school. Esto es la escuela primaria. And once you've learned the basic principles, Y una vez que hayamos aprendido los principios básicos, once you have your life in balance, una vez que tengamos nuestra vida equilibrada, once you've learned the essential principles or the vows that he describes, una vez que aprendemos los principios esenciales o los votos que él prescribe, obedience, stability, and conversion, obediencia, estabilidad y conversión, then as you have integrated yourself and come to some self-knowledge and some self-control, una vez que nos hayamos integrado, llegado al autoconocimiento y logrado el autocontrol, then you're ready to move into high school. luego tenemos, ahí es entonces cuando tenemos la posibilidad de mover a la escuela secundaria. And for him, this involves entering into the teaching of the Desert Fathers that I mentioned yesterday. Y para él esto significaba entrar en las enseñanzas de los padres del desierto, como mencioné ayer. And he specifically recommends the teachings of Cassian, the conferences of Cassian. Y recomienda afanosamente las enseñanzas de Juan Casiano. In fact, he instructed that the conferences of Cassian should be read during meals in the monastery. Es más, recomendaba que las enseñanzas de Casiano fueran leídas durante las comidas en los monasterios. The word for conference, I don't know if it's the same in Spanish, but in Italian is collatio, Yo no sé cuál es la traducción acá, pero en Italia es collatio. and it's also, of course, related to colazione, which Está- means a meal. que está relacionado con colazione, que es una comida, un alimento. Do you have the same in Spanish? ¿Tienen lo mismo en castellano? No. Anyway, there is this link between the conferences and mealtime. Este es un nexo entre las conferencias y el momento de las comidas. So, in the rule, the emphasis is on the structure of the day and communal prayer. Entonces, la regla se refiere a la estructura del día y a la vida en comunidad. But there are several passages where he speaks about the prayer of the heart, Pero hay muchos pasajes en los que habla de la oración del corazón, the prayer that the monk will do on his own, la oración que el monje realizará por sí mismo, but in terms of the emphasis of the rule, the emphasis is on corporate prayer. el énfasis está puesto en la oración comunitaria. But if we understand how Benedict himself saw the rule, we can understand why. Si vemos y podemos ver cómo Benito entendía la regla, ahí nos enteraremos por qué. And I think probably in his time, as for most of the tradition, Creo que en esta época la mayoría de las tradiciones, people were introduced to the actual practice of contemplative prayer
in a very personal way, almost on a one-to-one basis. La gente fue introducida a la práctica meditativa, contemplativa, de uno a uno, en forma individual. And even today, the transmission of this tradition is really most effective when it's in small groups and is backed up by a personal witness, a personal experience. Y hoy en día la transmisión también se hace en pequeños grupos y a partir de una experiencia personal. ¿Alguien más? ¿Podés repetirlo más alto? Yo tuve la oportunidad de conocer al monje con el que aprendió a meditar Chopin. Él decía, porque ya murió, que cuando se repite el mantra, hay donde surgen los conflictos de la mente, de una más profunda. Y proponía en esas situaciones que el meditador acudiría a las dos cosas, a la devoción y al trabajo desinteresado. Mi pregunta, en base a mi experiencia, junto con mi usuario y en mi meditación cristiana, es si ustedes tienen alguna otra visión respecto a esto. No la entendí yo. A ver si me la repetí. Te la hago más cortita. Cuando repetimos un mantra, suele aparecer en la mente, según las enseñanzas de este monje y según mi experiencia, suelen aflorar conflictos. Las personas pueden aparecer, repitiendo mantras hacen que eso suceda. Son fuentes de mantra. No, She says that when you repeat the mantra, okay. we Well, have another vision. well, first of all, I don't think you did meet his teacher because his teacher died in Kuala Lumpur in 1962. No creo que hayas conocido a este maestro de John Main porque este maestro murió en 1962. It's like the name Lawrence. It's a common name. Es un nombre común, es como Lawrence. Anyway, De todas maneras, you didn't meet him, I don't think, bueno, unless you met him in the. No. Sorry, I don't understand your question. You're saying that when we start to meditate, and repeat the mantra, then we encounter certain conflicts in our mind. cuando comenzamos a meditar es lo que estás diciendo, aparecen en nuestra mente un montón de conflictos cuando estamos repitiendo el mantra. Well, yes. I mean, if the conflicts are there, you will meet them. Sí, efectivamente, si los conflictos están allí, ahí te vas a encontrar con ellos. If the conflicts are not there, then we will not create conflict. Si los conflictos no están allí, no vamos a crearlos. But there is a certain level of conflict in our minds. Pero hay cierto nivel de conflictos en nuestra mente. We often have conflicting desires. A menudo tenemos deseos conflictivos. We innately we find it difficult to keep the mind still. En realidad tenemos dificultad de mantener la mente en quietud. So there may be a certain conflict between stillness of mind and the natural activity of the mind. Va a haber un conflicto entre la quietud de la mente y la habitual parloteo de la mente. But the conflicts that we find or may find in our mind are not in themselves
something we should be frightened of. Pero los conflictos que hay en nuestra mente no es algo a lo que deberíamos temer. And they're only negative if we try to resolve them with violence, Son solamente negativos si tratamos de resolverlos con violencia, as in human relationships. como en las relaciones humanas. We have a disagreement with somebody. Tenemos un desacuerdo con alguien, We have to decide, are we going to resolve that disagreement tenemos que decidir cómo vamos a resolver este desacuerdo, peacefully and respectfully, tratarlo respetuosamente el tema, or are we going to use verbal or even physical violence? o pretendemos usar violencia física y verbal. In which case the conflicts, of course, become increased. Y de esta manera el conflicto se incrementa. So the only way to resolve a conflict is actually peacefully. Y la única forma de resolver un conflicto en realidad es pacíficamente. That's why as we say the word, as we repeat the word, A medida que repetimos la palabra, entonces we are doing something essentially peaceful. estamos haciendo algo esencialmente pacífico. We're not fighting our thoughts. No estamos peleando con nuestros pensamientos. We're not trying to repress our distractions or our desires. No estamos tratando de reprimir nuestros deseos o nuestros conflictos. In fact, you allow your thoughts or your worries and anxieties, you allow them to play out in your mind. Vos les permites a los conflictos, pensamientos e ideas que se manifiesten. And at first, of course, you may feel you're not doing it very well because these thoughts continually keep flooding back into your conscious mind. Y al principio puedes pensar que no estás haciendo nada bien porque estos pensamientos, ideas, imágenes permanecen, entran permanentemente en la conciencia. But actually, the repetition of the word is doing a good work even through those times of distraction. Pero la repetición de la palabra sostenida está haciendo un buen trabajo aunque fluyan permanentemente todo este tipo de distracciones. Now, this is not magic, Esto no es magia, it's faith. es fe. Your repetition of the word is an act of faith. La repetición de la palabra en voz es un acto de fe. John Cassian says that in the repetition of the word, everything that is contained in our minds and feelings are brought into a single point. Casiano dice que al repetir la palabra, todos los conflictos, pensamientos e imágenes de nuestra mente se unen en un único punto. So over time, you'll find that the word begins to sink more deeply into the heart. Y con el tiempo verás que la palabra se profundiza más en el corazón, se asienta más profundamente en el corazón. So at other times of the day, the word will quite naturally arise in your consciousness and connect you to the life of the Spirit in your heart. Y cada vez más esta palabra que aparecerá durante el día te conectará cada vez más profundamente con tu corazón. This is what in the Hesychast, Eastern Christian tradition, they call the word or the prayer of the word sinking into the heart. Esto es lo que la tradición hesicasta oriental llama la palabra hundiéndose en el corazón. And as that process, natural process, as that happens, Y a medida que esto ocurre, it has a calming influence on the mind. tiene una influencia de calma en la mente. So the conflicts in the mind become quieter, less intense. Los pensamientos, los conflictos de la mente se aquietan, se aplacan. And we feel a healing and an integration happening in our whole being. Y sentimos una integración que tiene lugar en todo nuestro ser.
And this happens not only at the mental level, but at the emotional level as well. Esto no ocurre solamente en el nivel mental, sino también en el nivel emocional. Okay? Oh, this lady. Sorry. This lady here. Acá. Pero primero. Because she has been asking. We'll come back to you. Después, No, this. primero y luego. Adictos no a drogas duras, sino que están jugando, por ejemplo, con la marihuana, pero evidentemente están en búsqueda. ¿Hay alguna experiencia del efecto de la medicación se puede hacer un grupo con este tipo de personas? ¿Hay alguna experiencia? Yes, I think there's a lot of research has been done medically about the relationship between meditation and recovery from addiction. Se ha hecho muchísima investigación en relación a la meditación y a la recuperación de los adictos. We've actually published a little booklet called Meditation and Addiction, Hemos publicado un pequeño libro que se llama Meditación y Adicción. which is not in Spanish yet, unfortunately. No está todavía en castellano. I know of many recovery programs that incorporate a practice of meditation. Conozco muchos programas de recuperación que incorporan la práctica de la meditación As part of the discipline of recovery. como parte de la disciplina de la recuperación. And as part of the recovery, it's a part that the addicts seem to actually enjoy. Y es una parte de la recuperación, esto de la meditación, que los adictos parecen disfrutar. You remember, I don't know if you know, but in the 12-step program of Alcoholics Anonymous, Los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, the 11th step is specifically about prayer and meditation. el paso 11 es específicamente trata sobre oración y meditación. Now, it's interesting that he uses the two words, or they use the two words, prayer and meditation, Fíjate qué interesante que usan las dos palabras, oración y meditación, which probably in the mind of the person who wrote these steps means vocal prayer or external forms of prayer and interior prayer. que para el que escribió este programa seguramente significaba la oración exterior, vocal, y la oración interior. Because we teach meditation as a way of prayer, Porque nosotros enseñamos la meditación como una forma de oración. we don't need to make this distinction, or well, we don't need to make such a strong distinction. No necesitamos hacer una fuerte distinción. The early monks spoke about meditation as pure prayer, Los monjes primitivos decían que la meditación era pura oración or the prayer of the heart. o la oración del corazón. But in the 12-step program, they say prayer and meditation raises our conscious contact with God Pero, as we decían, know God. pero ellos dicen que la meditación y el silencio profundizan nuestra relación con Dios como ninguna otra cosa. And of course, as with people in the 12-step program, at the right moment in their recovery, are the easiest people to speak to about meditation. Y las personas en recuperación, cuando se les habla de la meditación, son las personas que más fácilmente adhieren a esto. In fact, the easiest groups are children and alcoholics. Los grupos más fáciles son los niños y los exalcohólicos. I heard a story once at a 12-step meeting. Me contaron una historia de un encuentro de los 12 pasos. It's a man who was trying to recover from alcohol, Un hombre que trataba de recuperarse de su adicción al alcohol and his mentor, or sponsor they call it, his sponsor kept on telling him he had to learn to pray. y su mentor siempre le decía que tenía que aprender a rezar. And
he rejected this. He said, I don't believe in God, I don't believe Yo in... no creo en Dios, no creo en la oración, decía este So señor. I'm not going to pray. No voy a rezar. But he kept on regressing back into drink. Y siempre volvía y regresaba a tomar. And one day he called his sponsor and he said, I'm sitting here with a bottle of whiskey and I'm about to drink it. Lo llamó al sponsor, al que lo ayudaba, y le dijo, estoy acá sentado con con un vaso de whisky y lo voy a tomar. And he said, I can't, I'm giving up. Voy a abandonar. And his sponsor said, pray. Y su sponsor le dijo, rezá. And he said, don't talk to me about prayer anymore. No me hables de la oración nunca más. But his sponsor kept on saying, pray, get down on your knees. Arrodillate y rezá, le dijo el sponsor. So, in a moment of complete desperation, En un momento de completa desesperación, not believing anything, sin creer en nada, and feeling a complete idiot, sintiéndose un completo idiota, he fell on his knees se arrodilló and prayed to God. y le rezó a Dios. I don't know what he said. Dear God, please help me. No sé qué le dijo. And he didn't open the bottle. Y no abrió la botella. So, in the 12-step tradition, they have a phrase, En la tradición de los 12 pasos tienen una frase, it's a little more catchy in English, fake it to make it. que fracase en alcanzarlo, en lograrlo, en tomar. Fracasá en... Fake it to make it. ¿Cómo lo traducen? Como Fake it. fingilo para lograrlo. No entendí. So pretend, even if you don't believe what you're doing, do it. Sorry, I'm sorry. I was Even saying, if you don't believe what you're doing, aunque no creas lo que estás haciendo, do it nevertheless. hacelo. So, I think that there is a moment in the recovery from an addiction Hay un momento en la recuperación de la adicción where you understand the wisdom of that. en donde se comprende la sabiduría de todo esto. And it's a moment of real humility. Y es un momento de verdadera humildad. But most of us, it takes a long time to get to that place of humility. Pero nos cuesta mucho a la mayoría llegar a ese momento de humildad. So I would say definitely the medical research shows that meditation improves the recovery process. Las investigaciones médicas dicen acabadamente que la meditación ayuda a la recuperación de los adictos. And I think it adds something else. Y también agrega algo más, creo. Recovering from an addiction is one thing. La recuperación de una adicción es una cosa. Turning the recovery into a spiritual path is another thing. El volcar la recuperación a un camino, convertir la recuperación en un camino espiritual es otra cosa. The first goal is to stop using drugs or drink, El primer paso es dejar de usar las drogas o el alcohol, but that experience of recovery can lead to deep wisdom. pero esa experiencia de recuperación puede conducir a una profunda sabiduría After which you have something really valuable to share with others. luego de lo cual tienen una experiencia muy valiosa para compartir con los demás. In Spanish. La pregunta pequeña sobre la palabra Amaranta. La pregunta es sobre la palabra maranata. Habla fuerte, por favor. If You could do it in English. you do it in English, we can translate. Yeah. I don't Okay, know. go ahead. last time I asked you the meaning of work and completeness, and you
said, the end is coming. So I was intrigued and I went to look it up and I looked up in the Bible. And it also mean the Lord is coming. And if so, would you mind talking a little bit about the word? Because it just seems just a fabulous word to say. Okay. Filipra, just- tenemos que traducir, sí. So, it's okay. The question is about the meaning of the mantra. I recommend the word Maranatha. La pregunta se refiere al significado de la palabra Maranatha. It, as I say, it's an Aramaic word, which is a form of Hebrew, Es una palabra aramea, and probably a form of Hebrew, and probably and probably the main language that Jesus would have spoken. y posiblemente el principal idioma que hablaba Jesús. The gospel would originally have been composed in Aramaic, El evangelio, que fue compuesto originariamente en arameo, and there are a few words left in the New Testament in Aramaic after it was translated into Greek. y hay muy pocas palabras que fueron dejadas en el evangelio en arameo luego de haber sido traducido al griego. Words like Eli, Eli, lama sabachthani, the words of Jesus on the cross, Las palabras de Jesús en la cruz, or when he raised the young girl, Talitha cum, Talita cum, cuando resucitó a la niña que estaba muerta, and the word Abba. la palabra Abba. So a few words that Jesus would have, a few words in Aramaic. Unas pocas palabras en arameo. Why do these words survive? We don't know really. ¿Por qué sobrevivieron? No lo sabemos. But at the end of the first letter to the Corinthians, Pero al final de la segunda carta a los Corintios, there is St. Paul ends almost with the word Maranatha, San Pablo termina con la palabra Maranatha. and then that is translated as "Come, Lord Jesus." Y esto fue traducido como Ven, Señor Jesús. But literally, it can mean, depending on how you pronounce the word, Y depende de cómo pronunciemos esta palabra, puede significar it means either "Come, Lord," Ven, Señor, which is probably how it was intended to be que understood, es como pretendía ser comprendida, or "The Lord comes." o viene el Señor. It's just depending on where you put the inflection. Depende de dónde uno pone la inflexión. St. John ends the book of Revelation with the phrase, "Come, Lord Jesus." San Juan termina el Apocalipsis con la palabra Ven, Señor Jesús. He doesn't use the Aramaic form, No usa la forma aramea, but the word Maranatha also occurs in one of the very early Christian liturgies. pero la palabra Maranatha también tiene lugar en las liturgias más tempranas, Called the Didache. llamada el Dádike. So we could say that this was a prayer of the early church. Podemos decir que esta fue una oración de la iglesia temprana. Maybe it was a kind of a greeting or a blessing they gave to each other. Tal vez era una clase de saludo que se daba uno al otro. Maybe when they had to meet secretly, it was a sort of a password into the house church. Tal vez cuando se encontraban uno al otro era como una clave, una forma de saludar para poder entrar en las casas. But we know that this form of meditation Pero was present in the early Jewish and Christian communities. Pero sabemos que esta forma de oración estaba presente en la sociedad judía de la época. This repetition of a sacred word. La repetición de las palabras sagradas. So it's quite probable that this word would also have had that significance.
Es probable que la palabra también tuviera ese significado. And we recommend the word Maranatha for a good reason. Y recomendamos la palabra Maranatha por una buena razón. It's a sacred word. Es una palabra sagrada, It's not in our own language. no está en nuestro idioma, So that means it doesn't automatically stimulate our mind or imagination. y eso significa que no estimula nuestra mente y nuestra imaginación al pronunciarla. Now, people sometimes say, I would find it easier if I could say, Come, Lord Jesus, or Jesus, I love you. O sería para mucha gente, dice que sería más fácil decir, ven Señor Jesús o Jesús te amo. And in one sense, for the mind, it would be easier. Y sí, en un sentido para la mente sería más fácil. And that would be perhaps another form of prayer, Y tal vez sería otra forma de oración, what used to be called aspirations. como lo que hablamos de las aspiraciones. Remember in the past there was a whole list of aspirations that you could say during the day. Antes había un conjunto de aspiraciones o objetivos, serían, que podemos repetir durante el día, And you would get a number of days of indulgence for each time you said it. y cada vez que las repetíamos tenemos un número determinado de indulgencias. So you get 100 days indulgence for every time you said, I don't know, Jesus, I love you. Tenemos 100 días de indulgencia cada vez que decimos Jesús te amo. So it's simple days. Simples So días. we could measure the time in purgatory in that way. Podríamos medir el tiempo de esa manera. El purgatorio, perdón. So, but in terms of laying aside your thoughts, Pero en términos de dejar de lado los pensamientos, which is how the early monks described meditation, or pure prayer, que es como los monjes describen la meditación, la oración pura, this particular form of prayer, the prayer of the heart, we lay aside all thoughts, even good thoughts. esta forma de oración en donde dejamos de lado todos los pensamientos, aún los buenos pensamientos, Then I'm not saying it's essential, but it is advisable to take a word that is not in your own language. es aconsejable tomar entonces una palabra que no esté en el propio idioma. But again, it's not a magical word, Nuevamente, no es una palabra mágica, it's a sacred word, es una palabra sagrada and we say it faithfully. y la repetimos fielmente, It is an act of faith to say it. que es un acto de fe lo que estamos diciendo. Now, we know the meaning of the word, but we're not thinking about the meaning of the word as we say it. Conocemos el significado de la palabra, pero no estamos pensando en su significado cuando la repetimos. And it really becomes a sacred word because we repeat it in our heart, interiorly. Y realmente se convierte en una palabra sagrada porque la repetimos en nuestro corazón, interiormente. That's why we should, I think, treat it with respect, Por eso deberíamos tratarla con respeto, a sense of reverence. reverencia, So we don't use the word in sort of jokes or anything else. no usar la palabra como modo de broma. I don't know if this is in Spanish, but in Quebec, En Quebec, no sé si esto también es en castellano, one of the worst swear words that you can use, or uno de los insultos más grandes que uno podría usar, at least in the past, por lo menos en el pasado, I think now in a completely secular society in Quebec, people wouldn't have this association. hoy no se asociaría con esta palabra, este insulto que les digo, Was the pero word tabernacle? era la palabra tabernáculo. Do you have that in Spanish as a ¿Tienen la palabra esta en what is castellano? the swear word? No. Anyway, so there are certain words that, by association with something sacred, Hay algunas palabras que por asociarlas con algo sagrado, we either treat with reverence or as a kind of blasphemy. las usamos como algo sagrado, como una blasfemia. So I think the interiority
of meditation Creo que la interioridad de la meditación awakens a sense of the sacred, despierta un sentido de lo sagrado and beginning with the word itself. y comienza con la propia palabra. Okay, we should take a little break. Okay, should we just take one more question from the back here? Aquella This lady. pregunta al final dice, allá. Esto también decir que para meditar, o sea, solamente podríamos meditar si repetimos esa palabra. No, Is there one? Another one. This is special reference. Yeah. Well, of course there are many ways to Montevideo. por supuesto que hay muchos caminos para Montevideo. I'm not saying this is the only way to heaven, Y tampoco digo que este es el único camino al cielo, but I think what has been missing in the church creo que las que ha estado faltando en la iglesia for a long time has been a method of contemplative prayer, a method of meditation that is from our own tradition. creo que lo que ha faltado en la iglesia es un método de oración contemplativa y que ahora y que ha sido dejada de lado. So, as a result of that, as I was describing last night, many people who were looking for deeper prayer or looking for meditation Y por lo tanto, con muchas personas que están buscando la oración contemplativa o meditar, they went outside of the church, se fueron de la iglesia, particularly to the Oriental traditions. particularmente las tradiciones orientales. I was invited last summer to Burma, Myanmar. Fue invitado a Burma el Ah, sí. verano pasado europeo. I was invited by the three archbishops of that country, Fui invitado por los 3 arzobispos de ese país, which is a 95% Buddhist country. que es un país 95% budista. So the dominant spiritual symbol there is the Buddha in meditation. Entonces el símbolo en ese lugar es el Buda en meditación. And I was very moved by seeing how contemplative the culture is. Y pude ver cuán contemplativa es la cultura de ese lugar. All the groups I spoke to understood meditation. Todos los grupos a los que hablé comprendían perfectamente la meditación. And they went into very deep silence, Y entraron- even the young children. Y entrar en un profundo silencio, aún los chiquitos. In fact, you see here, or anywhere in the West, when I ring the bell at the end of the meditation, Cuando yo toco el timbre al final de la meditación en nuestros países, 90% of people open their eyes immediately. 90% de las personas abren sus ojos inmediatamente. But in Burma, I rang the bell 3 times, En Burma toco la campana 3 veces and everybody continued meditating. y todo el mundo continúa meditando. Then I would say a short piece of scripture, Luego leo una pieza de la escritura and they were still meditating. y siguen meditando. So I would have to say, now you open your eyes. Y tengo que decir, ahora abran tus ojos.